En el video anterior hablamos de que la cantidad de papers que podemos leer en toda la vida representa solo una minúscula parte de todo el conocimiento que se publica y que además de ser abrumador es insufriblemente específico y que para cualquiera que no sea un experto ya en realidad no es de mucha utilidad y no va a entender demasiado. Dimos sin embargo una solución para ello: los metaanálisis y las revisiones sistemáticas. Pero quizás te quedaste con una expresión de decepción, de que no entiendes mucho qué es eso, de que, ¿son lo mismo? ¿Representan sinónimos estas palabras? Revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿cómo los leo? ¿Tienen la misma cantidad de palabras específicas? ¿Necesito igualmente ser un experto para poder entenderlos? Estas y muchas otras preguntas más vamos a responder hoy aquí en Café con Ciencia. Y café aguado. Dijimos que dentro de la comunidad científica el paper es un elemento vital. Es un artículo que básicamente te muestra lo más claramente posible qué es lo que hiciste en tu investigación. No importa lo que sea que se trate, de cualquier tema, entonces muestra lo más claramente tus resultados, tu introducción, tu metodología, etc. Esto pasa por la evaluación de otros compañeros, de otros científicos, y por lo tanto nos permite tener algún grado de más certeza respecto a lo que se hizo en esta investigación. Por otro lado, las revisiones sistemáticas también son papers, pero son papers que su objeto de investigación es justamente otros papers, ¿ya? Donde se investiga entonces algún tema específico, se recopila la mayor cantidad de esos estudios posibles hasta el momento y se hace una especie de resumen o informe en donde se presenta cuáles son los resultados que se pueden concluir después de mirar toda esta cantidad de estudios. Esto es parte de lo que se conoce como ciencia de la ciencia. Eventualmente vamos a hablar más de eso porque es un tema muy interesante, pero la ciencia de la ciencia se dedica a estudiar la actividad científica con las mismas herramientas de la ciencia. Las revisiones sistemáticas son entonces un informe o un paper que resume la extensa literatura que hay acerca de ese tema y lo expone en otro paper que pasa por las mismas evaluaciones que un paper tradicional, la revisión por pares, los filtros, etc. Las revisiones sistemáticas se pueden hacer con cualquier tipo de estudio, un estudio cuantitativo o un estudio cualitativo. El cualitativo es básicamente un estudio en el cual lo que tú estudias se puede caracterizar con propiedades que no son números. Por ejemplo, cuando tú haces un estudio mediante encuestas u opiniones, le preguntas a la gente cómo se siente, o cuando mides los colores de algo, todas esas respuestas se pueden medir en cosas que no son números. Por otra parte, los estudios cuantitativos miden números. ¿Ya? Entonces son todos aquellos estudios que tú puedes medir con números. Si tú quieres hacer un estudio acerca de cuánto tiempo se demora una pelota en caer, entonces lo que vas a medir es el tiempo y por lo tanto lo puedes expresar en números. Este tipo de publicaciones es súper frecuente en el área de salud, pero realmente se puede hacer en cualquier área y es súper útil porque te permite extraer conclusiones mucho más claras respecto a todos los otros estudios que hay. Aquí hay un ejemplo en donde se estudia el efecto del consumo de frutas y verduras en básicamente la salud general, ¿ya? Y en ataques cardíacos y ese tipo de cosas. Y lo que se concluye luego de ver la revisión sistemática es que el consumo de frutas y verduras tiene un efecto beneficioso sobre la salud general. Pero si hubiéramos mirado quizás cada estudio por separado, habría sido un poco difícil de sacar una conclusión tan clara. Quizás en uno de los estudios habían muy pocas personas que estaban siendo estudiadas y justo sucedió que esas personas estaban enfermas o alguna tenía alguna intolerancia a algún tipo de fruta o verdura, y entonces lo que vemos es que las personas reaccionaron mal, tuvieron peores índices de salud y podríamos llegar a concluir erróneamente que en realidad las frutas y las verduras nos hacen peor. Pero cuando miramos la revisión sistemática nos damos cuenta que en realidad, en general, es más probable encontrar que las frutas y las verduras tienen un efecto beneficioso sobre nuestra salud. Por otro lado, los metaanálisis son una herramienta estadística. Ya vamos a hablar más de eso en el futuro. Es decir, es una herramienta matemática en donde lo que se hace es trabajar solamente con aquellos estudios que son cuantitativos y entonces una toma todas las muestras que existen de un tema muy específico, por ejemplo,
cuál es el efecto que tiene inyectarle un cierto medicamento a los bebés prematuros sobre su salud general, como muestra este estudio que voy a dejar acá, ¿ya? Y se mide entonces cuál es el resultado de eso. El estudio, tal como dije en el ejemplo anterior, puede ser que uno de esos estudios muestre algún efecto que no es muy concluyente, el otro muestra que hace bien, el otro muestra que hace mal, pero cuando tú miras toda la población, ¿ya? Agarras todas esas personas que estaban en diferentes estudios y las pones dentro de un solo estudio como si todas ellas las hubieras estudiado al mismo tiempo, entonces vas a obtener una mejor conclusión. Por eso generalmente son términos que se confunden, porque son términos parecidos y porque generalmente, o en muchos casos, las revisiones sistemáticas contienen metaanálisis, porque muchas de las revisiones sistemáticas son estudios cualitativos que requieren de usar el metaanálisis. Entonces, las revisiones sistemáticas pueden contener metaanálisis, pero no al reverso, ¿ya? Y probablemente contengan palabras específicas tal como ocurre con los papers, pero no va a ser al nivel que ocurre con cada paper específico. Los metaanálisis generalmente van a ser un poco más generales y van a estar dirigidos probablemente a la población un poco más general, por lo tanto son un poco más sencillos de leer. Pero finalmente, después de todo este conocimiento, ¿cómo puedo llevar yo este conocimiento a la práctica? ¿Cómo me sirve en la vida real? Bueno, aquí te dejo algunos tips. Primero que nada, si el inglés no es un problema para ti, lo que te recomendaría hacer en el caso de que tengas alguna duda con cualquier tema específico, ya sea un tema de salud, ya sea un tema de astronomía, ya sea un tema de biología, lo que se te ocurra, entonces tú vas a alguna plataforma en donde existan artículos académicos o papers. Una de las más conocidas es Google Scholar y simplemente tipeas ahí revisión sistemática, en inglés, Systematic Review, de X cosas. Aceites vegetales, seed oils, ¿ok? Entonces pones Systematic Review, seed oils y simplemente miras lo que te va a aparecer y simplemente descargas el archivo que aparezca ahí, ¿ya? Sin embargo, yo sé que hay mucha gente que el inglés es una barrera y no hay problema con eso, porque para eso han llegado las inteligencias artificiales. Ya sea que uses ChatGPT o DeepSeek o tu IA favorita del momento, ¿ya? Lo que tienes que hacer es simplemente preguntarle específicamente a la IA acerca de qué dicen las revisiones sistemáticas sobre este tema. Si tu pregunta es acerca de los aceites vegetales y sus efectos sobre la salud, o los antioxidantes, o lo que quieras, por cierto estoy poniendo ejemplos de salud porque son los más comunes en donde la gente generalmente tiene más interés. Entonces tú vas y le preguntas a la IA, ¿qué dicen las revisiones sistemáticas sobre los aceites vegetales en la salud de niños o en la salud de mujeres o en la salud de pacientes crónicos o en fin, lo que tú tengas en mente? Como le estás dando una orden específica a la IA de ir a mirar las revisiones sistemáticas, entonces si bien las IAs no te entregan información 100% certera todo el tiempo, es más probable que tengas un panorama adecuado y verídico, ya que tú le estás pidiendo que vaya exactamente a esas fuentes. Te recomiendo que si no lo has intentado, lo intentes y me dejes en los comentarios el tema que buscaste, qué te interesaba y qué es lo que dicen las revisiones sistemáticas acerca de ese tema. Otra solución es ir a plataformas específicas de revisiones sistemáticas como la Fundación Cochrane. Esta fundación tiene la página traducida a varios idiomas, así que si el inglés es un problema, tú puedes ir simplemente pinchar la pestaña que dice español. Si hablas alemán, si hablas italiano, entonces puedes ir y poner la pestaña de ese idioma y puedes ir directamente al buscador de esa página y buscar tu tema favorito. Pones simplemente células madres o homeopatía o acupuntura o lo que sea que estés buscando. Y entonces la plataforma te va a buscar ahí sobre tu tema, revisiones sistemáticas sobre tu tema. La Fundación Cochrane se dedica a hacer revisiones sistemáticas y es una fundación sin ánimos de lucro. Hay un montón de científicos trabajando ahí para hacer revisiones sistemáticas, porque realmente las revisiones sistemáticas pueden salvarnos en muchos casos. De hecho, el logo de la Fundación Cochrane es justamente el logo que representa un tipo de gráfico muy específico que muestra cómo al juntar diferentes estudios, el estudio que les mostré de los bebés prematuros, entonces se veía claramente que era beneficioso para esos bebés tomar esa medicación. Si mirábamos los estudios por separado no lo veíamos, pero cuando decíamos la revisión sistemática, entonces era demasiado evidente que el beneficio
estaba ahí, ¿ya? Así que muchas veces realmente lo que nos falta son más estudios. A veces hay un exceso de información, pero tenemos que tener las herramientas correctas para poder administrar esa información. A veces la información está ahí y simplemente necesitamos que alguien vaya, la recoja, haga una buena organización, una buena administración y entonces vamos a obtener los resultados claves y claros para tener la respuesta correcta. Espero que estos consejos te ayuden a recopilar y a tener información más certera, a combatir la desinformación sobre todo lo que vemos en las redes sociales, en la televisión y en general en los medios, pero también de lo que nos dicen nuestros amigos, nuestros conocidos en una conversación, y así nos podamos animar unos a otros a tener un pensamiento más crítico y más sabio. Por lo demás, si te gustó este video, si tienes alguna pregunta, si tienes algún comentario, por favor déjamelo ahí en los comentarios, tu pregunta, lo que sea que quieras decir. Yo los voy a estar mirando y eventualmente podemos hacer un video explicando lo que no haya quedado claro. Y te pido que te suscribas, que actives las notificaciones, que le pongas me gusta, ya todas esas cosas lindas que a nosotros los youtubers y la gente que queremos hacer divulgación nos sirve mucho. Que compartas el video sería increíble. Así que muchas gracias por escucharme y te espero para otro capítulo de Café con Ciencia.